Aquel gran secreto de Álvaro Uribe Vélez que se fundamenta en sus actividades criminales y delictivas desde el narcotráfico y masacres desde los años 80. Sus primeros nexos con el cartel de Medellín, relacionado con personajes como González Rodríguez Gacha, Pablo Correa Arroyave, Fabio Ochoa y el más importante en el ámbito político y criminal, Pablo Escobar. Todos ellos en la lista negra de narcotraficantes de la DIA publicada en 1991, igualmente fichados por la DEA. Familiares de Álvaro Uribe Vélez como Santiago y Jaime Uribe vinculados con actividades ilícitas de narcotráfico y el más conocido a través de la historia, el Escuadrón de la Muerte. Álvaro Uribe Vélez nació en 1952 dentro de una familia extremadamente conservadora de clase media-baja. Tuvo un padre honesto hasta que el negocio redondo pasara frente a sus ojos. Santiago y Jaime Uribe, sus hermanos, el primero culpable por el cartel de los 12 apóstoles creado junto a un sacerdote y responsable de muchas muertes a manos de dicho cartel. Jaime por su parte mantenía lazos muy estrechos y amistosos con Pablo Escobar, igualmente relacionado con negocios de narcotráfico que lo llevaran a su condición de preso. La personalidad del gran colombiano siempre fue de una forma cambiante ante las circunstancias convenientes para su imagen como ser político, donde no se viese implicado en ningún negocio fuera de lo que es legal. Un hombre déspota, egoísta, con gran tendencia a la trampa si así lo ameritase. Además, siempre inclinado a dar órdenes y no a escuchar. Con ello, odiando el progresismo y lo que él contemplara iba en contra de sus concepciones morales en las que convivió con el dinero de su familia de procedencia dudosa. Uno de sus más tenebrosos secretos existentes en libros y documentos bibliográficos, como es habitual para quienes quieren conocer un poco más de este macabro personaje. Incluso la razón por la que su padre yacía 3 metros bajo tierra, que él mismo se lo achaca a las FARC, con la ayuda de Fabio Ochoa al regar el mismo rumor y los nexos narcoparamilitares que este le heredó a su amado hijo con una talla de presidente. Su padre, por su parte, era un hombre que, al igual que lo aprendió su hijo, de relaciones necesarias y amplias siempre y cuando le significara proteger o producir algún interés que a él le importase. Estas mismas relaciones que decidieron por la vida de Alberto Uribe Sierra. Álvaro Uribe empieza su carrera en la narcopolítica como director de la Aeronáutica Civil, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala en 1981, en reemplazo de Fernando Uribe Sr., quien después de ser alcalde de Medellín es llamado por Turbay a ser parte de la aeronáutica. Él aceptó y con el compromiso necesario con el cargo hizo los primeros cierres de aeropuertos clandestinos que transportaban cargamento de marihuana al exterior. Quien fue asesinado un mes después de su posición como director de la aeronáutica en 1980 tras negarse a realizar actividades ilícitas, órdenes que venían de poderosos narcotraficantes a quienes les negó la licencia que solicitaban para el transporte de drogas, cerrando aeropuertos clandestinos donde transportaban toneladas de cocaína. Posteriormente a la muerte de Uribe Sr., se murmura que el nuevo director de la Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, no duraría mucho por amenazas de los grandes narcotraficantes. Pero es tal coincidencia que sus 2 años como director los logró sin ningún rasguño, ni atentando a su dignidad mucho menos. Alguna amenaza, y la razón fue que durante su cargo se expidieron permisos y demás actividades ilícitas a reconocidos narcotraficantes del cartel de Medellín como lo fue Pablo Escobar, Carlos Leder, Jorge Ochoa Vázquez y Samuel Alarcón. En 1981, cuando se posesiona Álvaro Uribe Vélez como director de la aeronáutica, concede la primera licencia a un político reconocido y distinguido por sus estrechos nexos con la mafia, Jaime Cardona. Iván Duque Escobar, gobernador de ese entonces, padre del actual presidente de Colombia, Iván Duque, al enterarse de esto, pide inmediatamente que se le diga quién habría hecho tal proceso, pues los ponía en cierta forma en riesgo, ya que Jaime Cardona era tan reconocido por sus actividades ilícitas. A quien un asesor le responde que era un hijo de Alberto Uribe Sierra, a lo que él respondió que lo verdaderamente importante era que él supiera quién era el personaje a quien le otorgó la licencia, que poco después fue condenado por narcotráfico. En 1982, Álvaro Uribe Vélez fue nombrado alcalde de Medellín por el entonces presidente Belisario Betancur, ya que en aquel entonces era por nombramiento y no elegido por voto popular. Pero tras 5 meses de su candidatura fue obligado a renunciar por nexos con Pablo Escobar en proyectos de construcción de un barrio y la siembra de árboles patrocinadas por el reconocido narcotraficante de la época.
2 años más tarde fue concejal de Medellín. En 1986 fue senador, donde aprobó la reforma pensional, reforma al trabajo, entre otras leyes que hoy en día nos causan repulsión de cómo este personaje ha manipulado a todas las entidades políticas, favoreciendo a su misma clase social. Entre 1995 y 1997 fue elegido como gobernador de Antioquia, donde se desató la historia de sangre en Colombia y un apoyo a grupos paramilitares y las convivir a consideración de María Soledad Betancourt. Con ese apoyo se dotaron de armas de largo alcance, radios de comunicación de avanzada tecnología, carros, motos, subametralladoras, ametralladoras, fusiles, revólveres, lanzacohetes, rockets y morteros, lo cual les dio una importante capacidad operativa, una dotación para atacar a la sociedad civil, intimidar, desplazar, apropiarse de las tierras de los campesinos y hacer del miedo la estrategia más fuerte para la sostenibilidad de su proyecto. El 7 de agosto del 2002, con gran apoyo de los grupos al margen de la ley, se posiciona como presidente electo de Colombia. A inicios de su primer mandato, hizo estrechos lazos con el presidente George Bush para tener así un soporte y protección ante las instancias legales y judiciales, defendiendo su interés y su seguridad. Si bien todos los colombianos hemos conocido su personalidad camaleónica, podemos asegurar que pese a su pasado de odio a las relaciones norteamericanas, ahora era su estrategia para mantenerse impune ante cualquier acusación que llegase a perjudicar su presidencia. Álvaro Uribe Vélez, además de querer defender sus intereses y seguridad, hizo un pacto a la vista de toda la población colombiana. Permitió el ingreso de altos militares norteamericanos, mercenarios israelíes y británicos que le permitieron gozar de lo que más deseaba, su impunidad. Pero con ello atentaba contra la población más vulnerable, el campesinado de Colombia. A partir de este momento se vivió las fumigaciones extensas a sectores dañando sus cultivos y peor aún no contando con los daños a la salud de las personas y familias que habitaban los sectores atacados con este químico comprado a Monsanto. Una forma más de entregarle al país al gobierno de los Estados Unidos. Así fue como en este periodo existió la más grande represión en Colombia. Muchos comentarios rumoran que no existieron protestas en su candidatura porque no se podía salir a protestar porque te mataban, te encarcelaban o te desaparecían. Represión bajo el Estatuto de Seguridad, donde gran número de sindicalistas y opositores políticos fueron abordados por brigadas militares, muchos de ellos encarcelados, desaparecidos y asesinados, mientras que los escuadrones de la muerte y la fluctuación de droga gozaban de su facilidad y libertad para el comercio. Álvaro Uribe, con su personalidad imponente, era quien les besaba los pies al gobierno de Estados Unidos para que aquellos nexos criminales expuestos por la DIA no se develaran en Colombia. Lastimosamente no funcionó. No se sabe realmente cuáles fueron las causas donde el gobierno estadounidense se viera en la necesidad de hacerlo saber. Podría llegarse a contemplar como una amenaza frente a su pacto con dicho gobierno, por el cual el 2 de agosto del 2004, por medio de la US Intelligence, se publicaba sus nexos narcotraficantes, apareciendo él como el número 82 de 106, además de militares y reconocidos políticos colombianos. En el número 79 se encontraba Pablo Escobar y en el número 82 Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Para aquella publicación del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, aquella descripción que le dan al narcotraficante número 82 como político y senador, Álvaro Uribe Vélez colaboró con el cartel de Medellín en actividades delictivas como el narcotráfico, tanto en Colombia como también contando con los registros de negocios en el exterior que hasta ahora andan en investigación, involucrado en actividades con el narcotráfico, expedientes de los Estados Unidos, además de la muerte de su padre. Gracias a estos nexos criminales hizo que tomara la decisión de luchar por el puesto de Jorge Ortega, aprovechándose de su amistad con Pablo Escobar en su travesía por la política. Así es como este personaje criminal intenta luchar contra la ley de extradición desde su postura como senador. Uno de los escándalos más grandes de la época, puesto que Uribe estaba bajo el mando de los estados norteamericanos. Ante esta afirmación, donde lo catalogaban del narcotraficante número 82, la Casa de Nariño decide negar la participación del macabro personaje en todas las actividades delictivas en las que estaba involucrado, porque Colombia dependía de esas actividades como forma de gobierno. Según el comunicado, el intento de desmentir lo que siempre fue y ha sido Álvaro Uribe Vélez, también hicieron un comunicado que él no habría llegado al Congreso entre 1986 y 1991 por el movimiento
político de Pablo Escobar, que su postura como presidente frente a la extradición nunca habría cambiado. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años